de nuestro siguiente panelista. En este caso, voy a presentarles al doctor Adalberto de Hoyos Bermea. Eh, Listo. Él es coordinador académico del doctorado en innovación en ambientes locales del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es doctor en filosofía por la UNAM. Sus intereses de investigación están enfocados en temas de bioética, ética de la investigación, así como estudios sociales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Vamos a iniciar, entonces abordaremos un tema, en este caso, asociado más a una perspectiva eh, filosófica, social, que también tiene que ver con estos aspectos de atención a problemas de salud ante la nueva normalidad, y que no merece, que merecen más bien nuestra atención, que no desmerecen ser pasados por alto, porque bueno, el problema que estamos enfrentando de la nueva realidad es, la nueva normalidad, perdón, es multidimensional y por supuesto que toca aspectos humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rubén. Agradezco a los organizadores eh, de este evento y también a quienes me van a acompañar en esta mesa para revisar los temas eh, sociales que tenemos alrededor de una pandemia como esta. ¿Sí? Eh, yo precisamente lo que, o el punto que quiero Perdón, perdón que te interrumpa, Alberto. ¿Será posible que elevas un poquito tu audio? mejoró. Quizá un poquito, pero parece que tienes además un ruido por ahí. Ah, caray. Pueden ser tus audífonos. Me- eh, ¿Mejor así? Creo que sí. Bueno, muy bien. Gracias. Eh, Les decía que el tema de la comunicación de las ciencias, específicamente el que eh, quisiera tratar en esta charla, y la comunicación de la ciencia eh, que, que tiene que ver con eh, los ámbitos más amplios, la divulgación de la ciencia que se tiene que hacer Doctor, desde... doctor, disculpe, es que se está escuchando un ruido. No sé, lo voy a poner en mute y voy a volver a activar su micrófono para Muy ver bien, si esto elimina el ruido. Deme un momento, por favor. sí. No sé si podría volver a activar su audio, de favor. ¿Listo? Listo. Listo, parece que ahí quedó. Sí, al parecer ya nos escucha. Muy bien. Una disculpa. Eh, Muy bien. Pues les decía que en este caso el, el punto de la comunicación de la ciencia es el que quisiera tratar, y la comunicación pública en los ámbitos más amplios con la ciudadanía, y el gran papel que tendrá en la nueva normalidad. ¿Sí? Hacía mención hace un rato el maestro Alonso Huerta sobre los problemas que aparecen cuando una, una sociedad no tiene confianza con sus instituciones de salud,
está con problemas de comunicación hacia las instituciones de salud, a las instituciones científicas. Y bueno, pues algunos de los obstáculos de esta comunicación son relevantes. Estoy seguro que han escuchado de algunas de estas teorías de la conspiración en torno a la vacuna, ¿sí? Aunque como se dijo anteriormente, hay muchos ámbitos donde la mala comunicación de la ciencia ha tenido o ha causado problemas. Voy a dedicarme hoy específicamente al asunto de la vacuna, ¿sí? Porque aunque hagamos todo el trabajo científico de forma correcta, si no es acompañado por una buena comunicación de la ciencia, van a aparecer problemas si las personas no llegan a vacunarse, ¿sí? Si los sujetos que se quiere proteger no están dispuestos a ponerse una vacuna, pues tenemos un gran problema. Habrán escuchado ya las conspiraciones en torno a un chip que nos quieren poner para controlarnos, Bill Gates, saber en todo momento dónde estamos, o bien alterar nuestro ADN para ya nunca regresar, movernos a la utopía posthumanista y no regresar nunca a nuestra configuración genética, ¿sí? Estas dos están ahí. La tercera que tengo en el centro sobre la vacuna siendo un gran problema en torno a un complot de las grandes farmacéuticas o de los bancos para movernos al comercio digital. Todas estas son pues grandes obstáculos a una comunicación y como les decía, tienen el efecto de evitar que las personas se acerquen el, a la vacuna. Afortunadamente en México esto parece no ser muy difundido preliminarmente y en los mayores de 65 años tenemos una aceptación de la vacuna amplia. Iremos viendo cómo es en el resto de la población que se siente más segura y pudieran no tener tantos deseos de vacunarse, pero bueno, este como un primer asunto. Sin embargo, y aquí me llamó la atención, por un lado, la presencia ya de la vacuna en los distintos países, que las personas hayan visto que no les va a crecer un pie de dinosaurio al día siguiente de haberse vacunado, ha tenido un efecto de crear confianza, ¿sí? Pues obviamente hay riesgos de reacciones alérgicas a la vacuna, ¿sí? Pero son mínimas respecto a los beneficios que podemos obtener, ¿sí? Y pues precisamente por eso me llamó tanto la atención esta nota de la derecha que apareció el 9 de enero en el Deutsche Welle y los europeos le dieron mucho seguimiento, donde la mitad de las enfermeras y enfermeros alemanes no están dispuestos a vacunarse, ¿sí? La mitad. Y esto en el personal de salud, pues obviamente tiene un efecto disuasorio muy importante sobre la población general, ¿sí? La gran mayoría de este personal de salud no es que sean
personas antivacunas son personas que están vacunadas de forma general, tienen todo su esquema de vacunas, pero tienen la percepción de que hubo pocos estudios, o más bien, que no hay estudios sobre los efectos a largo plazo. ¿Sí? Aquí me parece que de cierta forma las dudas se vuelven razonables, pero trataré de argumentar que tenemos razones para también a través de una buena comunicación de la ciencia eh, no, no alentar esto, eh, eh, donde el personal de salud sea también una parte muy importante en invitar a la población a la vacunación. ¿Cómo se crea esta percepción de que hay pocos estudios de los efectos a, a largo plazo? Eh, Ada- Adalberto, perdóname. sí, Este, ¿Será posible subirle un poco más a tu audio o que hablaras un poco más fuerte? claro que sí. Ah, Cerraste tu micrófono. a ver si esa mejora un poco. Hago el esfuerzo también de hablar más fuerte. Gracias. Eh, muy bien. Les decía, ¿qué pasó? Y el punto de por qué la acelerada experimentación, desarrollo de las vacunas, y me remito estrictamente a los temas de la ética de la investigación que nos hacen suponer que los procesos son confiables. ¿Sí? Bueno, por un lado, el financiamiento que tuvieron las farmacéuticas para desarrollar las vacunas, en este caso, no tienen precedentes. Fue un financiamiento gigantesco y eso ayudó de por sí ya a acelerar mucho los procesos. ¿Sí? Por otro lado, y de manera muy interesante, inauguramos, la Organización Mundial de la Salud permitió que para el desarrollo de esta vacuna se hicieran ensayos de reto humano, los Human Challenge Trials. Es decir, normalmente y en términos éticos, a alguien que se vacuna o con quienes están haciendo pruebas de las vacunas, no se le expone al virus sobre el cual se está vacunando, se permite que se incorporen a las vidas normales las personas y se compara la población no vacunada contra esa vacunada, eh, cuán efectiva fue una vacuna. En este caso, por la prisa que había y los riesgos que existían, se permitieron los ensayos de reto humano para exponer a los sujetos de experimentación a un virus, pero se revisó y se tuvo mucho cuidado en que estos procedimientos fueran con el consentimiento siempre informado de los sujetos, sabiendo que estaba cambiando ese procedimiento. Y bueno, otro tema sobre la percepción de la experimentación y bueno, el caso de la Sputnik 5 que brincó la fase 3 de experimentación y aplicó en las fases antecedentes la vacuna a sujetos que normalmente no serían los ideales para la experimentación, pensando en los militares, por ejemplo, que no son sujetos perfectamente libres para decir que quieren participar voluntariamente o no en, en la vacuna, en el experimento de la vacuna. Bueno, paso entonces al papel que tiene la innovación en las sociedades del conocimiento, ¿sí? Y cómo
ciencia y tecnología en sociedades democráticas suponemos que tiene que ofrecer soluciones cuyos beneficios sean eh, equitativamente distribuidos entre una población. Me parece que el caso de la vacuna es muy clara, donde tiene que ese beneficio haber sido o tiene que distribuirse de manera equitativa, mientras que los riesgos también tienen que ser distribuidos equitativamente entre todas las personas y los países. No, la experimentación no la hacen solamente los países ricos en la población de los países pobres o dentro de un país. Se tiene que equilibrar eh, los hospitales, las regiones, para que ese beneficio sea compartido, pero también los riesgos, ¿sí? Estos temas los trata León Olivé al hablar sobre un nuevo contrato social de la ciencia, ¿sí? Bueno, pues en este punto, y como hemos venido escuchando a lo largo del día de hoy, la industria farmacéutica es importantísima para poder acercar esos beneficios a una población. Y bueno, pues regreso al punto de la comunicación de la ciencia y la participación ciudadana, donde esa comunicación científica tiene que permitir que la ciudadanía, por un lado, vea los beneficios de vacunarse, de acercarse a las instituciones de salud, pero también y en gran medida su participación en, pues precisamente las conductas que le permitan cuidarse y cuidar al resto de una comunidad. Voy a arguir que la comunicación de la ciencia no solamente se trata de comunicar hechos científicos, no solamente se trata de transmitir la información que tiene que ver con el tema estrictamente médico-biológico, sino también los valores en los cuales esas intervenciones están basadas, ¿sí? Los valores que se establecen en el cuidado de las personas, la relación que establece el personal de salud y la comunidad científica en general al tratar de desarrollar estos vacunas o dispositivos tecnológicos en general que están enfocados en ello. Y bueno, la importancia, en tercer término, la importancia del acceso a la información y también, a su vez, a la vacuna. Muy bien. Sobre la comunicación, específicamente comunicación y divulgación de la ciencia, creo que hay pocas dudas de el gran papel que desempeñan los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sí? En hacer esa información accesible a todo el mundo. Sin embargo, la comunidad científica y las instituciones educativas en general tienen gran peso en la información que se proporcione a los dos actores antecedentes, ¿sí? Eh, eh, el trabajo de divulgación científica que se haga en las universidades será muchas veces la que pueda alimentar a los medios de comunicación y bueno, a las redes sociales también. Habré de añadir que las redes sociales han tenido un papel importante. La mayoría de esta mala información, de estas fake news relacionadas a la vacuna, pasan por un
redes sociales, y las grandes redes sociales han tratado de ir etiquetando ahí donde detectan mala información. Han tratado de ir etiquetando, advirtiendo que la información que se está dando no es precisa, ¿sí? Y bueno, por último, me voy a enfocar en las instituciones de salud, que también tienen un papel importantísimo en la divulgación del trabajo, de las estrategias del sector salud en general, ¿sí? Y bueno, el papel del médico, por ejemplo, no solamente es ofrecer tratamiento, sino también educar a un paciente, ¿sí? Poder ofrecerle al paciente la información suficiente para que tome decisiones, y en ese sentido también se vuelve muy importante, como venía diciendo, los valores éticos que se están transmitiendo ahí. La vacunación es un acto altruista y que muestra compasión, porque no solamente se trata de vacunarse para protegerse a uno, sino que estamos dispuestos a eh, correr ese riesgo leve que puede existir para proteger a aquellos individuos que no se pueden, de hecho, vacunar. Entonces, una buena relación de las instituciones de salud con sus pacientes, de los médicos, de las enfermeras, con sus pacientes, ofreciendo, como les decía, no solamente la información científica, sino también eh, eh, una relación cercana permite ofrecer confianza a los pacientes, y bueno, esperamos que tenga como efecto la responsabilidad para que los individuos tomen en cuenta eso y se comporten de acuerdo, que es importantísimo en un escenario de pandemia, la actuación responsable de todos los ciudadanos. Será muy difícil que para el momento en que podamos vacunar, si los individuos no se están comportando responsablemente y las instituciones no estamos logrando transmitir confianza en las instituciones científicas y de salud, poder frenar pues el índice de contagios y desgraciadamente de muertes, ¿sí? Se abre, como siempre, en un escenario de vacunación, el dilema del polizón, donde aquellos que no se quieran vacunar están también protegidos por todos aquellos que sí, de hecho, se vacunan. Sin embargo, si el tren se llena de polizones, ya no avanza, ¿no? Entonces, pues muchos de los dilemas éticos que aparecen ahí sobre qué sucede si la gente no acude a vacunarse, habrá que revisarlos. Y bueno, el tercero de los cuernos de este trilema sería el acceso a la ciencia y la tecnología, empezando por un asunto que también se mencionó ya brevemente, que es el acceso a la información, ¿sí? Tener información confiable ayudará a poder estar enterados y comportarnos de manera responsable frente a lo que vaya sucediendo, ¿sí? Pero la participación ciudadana necesita también eh, que, que el acceso universal a la vacuna, ¿sí? Iniciativas como la COVAX o el People's Vaccine, por ejemplo, hacen intentos por
distribuir globalmente el acceso a vacunas en el mundo, pero es de escándalo esto. Es decir, COVAX, por ejemplo, está tratando que en los países pobres al menos el 20% de la población sea vacunada. Eh, pues digo, sabrán el tipo de problema en el que estarán las poblaciones en las que cuando bien operado, solo el 20% se logre vacunar. ¿Sí? Es ejemplar el caso de las políticas de Open Innovation de Oxford, que en su alianza con AstraZeneca, por ejemplo, logra eh, que AstraZeneca sea una de las farmacéuticas que mayor responsabilidad en la innovación haya mostrado durante la pandemia, durante la emergencia, tendrá un precio muy accesible y permitirá, es parte de la iniciativa COVAX, igual que Pfizer, por ejemplo, pero es importante que los esquemas de licenciamiento, los esquemas de licenciamiento, los esquemas, como ya habían dicho, de desarrollo de más vacunas, sean estimulados lo más posible, porque es muy importante que eh, eh, el acceso a la vacuna sea garantizado globalmente. Esto difícilmente sucederá, pero los esfuerzos se tendrán que hacer para que sea lo más amplio y lo más rápido posible. Pues esos son los asuntos que quería comentarles. Una disculpa por todo el eh, problema de mi audio. Eh, Gracias por tu presentación, Adalberto. Surgieron varias preguntas, todas muy interesantes. Eh, Así que con todo y audio, problemas de audio, se generó una discusión. A ver cómo sales de ella. No, no es cierto. Voy a dar paso ahora a nuestra segunda presentación.